Bienvenidos a su programa Global TV. Mi nombre es Andrea Peñuñuri y es un gusto para mí acompañarlos nuevamente. Este día también está con nosotros Germán Zárate. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, buenos Bienvenido días. a nuestro experto en calidad, que bueno, en esta ocasión nos va a estar hablando acerca del tema conceptos importantes para una auditoría interna. Vamos a estar resolviendo, como siempre, sus dudas a través de nuestro chat de YouTube. Germán, para comenzar con el tema, me gustaría por favor si nos dieras una definición general sobre qué es una auditoría interna. Mira, una auditoría interna comúnmente se conoce como una auditoría de primera parte. Es un proceso sistemático que la organización realiza de manera periódica para evaluar su sistema de gestión. En este caso, ellos tienen que evaluar toda la parte de su sistema del cumplimiento de su norma contra lo que ellos están realizando dentro de sus actividades cotidianas. Esta auditoría interna es algo que se realiza comúnmente como de manera obligatoria y es un parámetro o un control que se lleva para buscar el cumplimiento del sistema de gestión. ¿Y cuáles serían como algunos de los conceptos o términos que se utilizan dentro de una auditoría interna que se deben de saber? Mira, normalmente los conceptos más comunes en una auditoría interna es un plan de auditoría. El plan de auditoría es ahora sí que la programación de cómo vas a realizar tu plan de auditoría. Qué actividades vas a realizar, qué áreas vas a revisar, a qué procesos vas a auditar, con quién te vas a dirigir. Esa es tu planificación en plan de auditoría. Un programa de auditoría ya sería otro concepto, que este sería en el caso de si tú tienes varias auditorías internas en tu proceso de organización, ya tendrías que hacer una programación como tal con fechas establecidas de que este mes me toca el sistema de gestión para calidad, me toca para inocuidad, me toca para ambiental, dependiendo. Otro concepto muy común es el equipo auditor, que son las personas que van a realizar la auditoría. El experto técnico, incluso cuando hay auditoría interna puedes utilizar un experto técnico. Por ejemplo, a veces es complicado auditar la parte de diseño y desarrollo porque es muy especializado. Entonces encontramos gente de calidad que es experta también en ese tema, y el auditor interno que está asignado por la organización se lleva un experto técnico para que lo apoye durante el proceso de auditoría interna. Otros conceptos comunes es evidencia, hallazgos, reporte de auditoría. ¿Qué serían los hallazgos, perdón? Los hallazgos pueden ser positivos o negativos, ya sea de lo que vayas encontrando durante el proceso de auditoría. Tú vas a ir registrando o tomando evidencia de todo lo que estás revisando. Ese sería un hallazgo, ya sea positivo o negativo. ¿Como los resultados? Sí, el resultado, por ejemplo, tú vas a ver la evidencia contra el estándar y vas a tú anotar tu hallazgo. En el caso que sea un incumplimiento sobre el punto de la norma, sobre un requisito legal o algún documento interno, ya sería un hallazgo, pero negativo, ya sería una no conformidad. En el caso que sea algo positivo, ya tendrías que tú anotar la evidencia objetiva para que fuera positivo. En el caso, cumple con este requisito, con este punto de la norma, ese sería un hallazgo positivo o negativo. Muy bien, ¿y qué otros conceptos me platicabas? El de evidencia. La evidencia es muy importante en un proceso de auditoría. Es una evidencia objetiva. ¿Cómo vamos a tomar esa evidencia objetiva? Ya sea, generalmente cuando hay un proceso de auditoría siempre se hace un recorrido en las diferentes áreas. Entonces, se tiene que tomar, eso sería una evidencia de lo que tú realizaste. Si, por ejemplo, durante el recorrido encuentras alguna situación favorable o no conformidad, esa sería tu evidencia y lo dejarías registrado. Otra evidencia, que es lo que normalmente se registran en este tipo de eventos, es la evidencia documental. Tú vas a solicitar un cumplimiento de algún requisito y cómo la organización lo está soportando por medio de documentos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, revisión por la dirección, tú le vas a pedir la última revisión por la dirección y le vas a pedir todos los documentos relacionados con ese punto de la norma. Eso sería una evidencia. Incluso también cuando revisas lo que es política de calidad, toma de conciencia, todo lo que son objetivos de calidad, planificación, análisis de riesgos y oportunidades, regularmente haces entrevistas y esas entrevistas también se toman como evidencia objetiva.
Es lo que normalmente se toma como evidencia en tu reporte de auditoría. Ese reporte de auditoría también es otro concepto que se entrega al final de la misma auditoría y donde tú vas a plasmar, ahora sí, en base a toda la evidencia que tomaste, vas a plasmar ahora sí tus resultados de auditoría. Generalmente se dejan oportunidades de mejora, se dejan aspectos positivos, también es muy bueno resaltar los aspectos positivos en las auditorías internas y ahora sí las no conformidades que resultaron de la revisión de la auditoría interna. ¿Y este reporte lo elabora quién y a quién se hace llegar con el objetivo, me imagino, de tener una mejora continua, pero cómo es el proceso? Sí, mira, siempre hay un auditor líder, que es el que va a liderar la parte de la auditoría interna, y él va a elegir a su equipo auditor, el que debe tener la competencia suficiente para realizar el proceso de auditoría interna. Él va a estar liderando este proceso de auditoría y al final, en base a todas las evidencias que recabaron todos los auditores en los diferentes procesos, es cuando ya van a hacer un reporte final. Entonces, el auditor líder es el que es el responsable, en este caso, de pasarle ese resultado a todos los miembros del equipo o de la organización al final, pero es muy importante, la norma te pide que se lo pases directamente, sin demora, a la parte de la alta dirección. ¿Para qué? Para que en base a ese resultado se tomen acciones y puedan ir mejorando el sistema de gestión. Claro. Y bueno, regresando un poquito al equipo, ¿cómo debe ser este equipo auditor? Es importante tener un buen equipo de auditores. Primero que nada deben de ser íntegros, ellos deben de estar conscientes de la importancia que tiene este proceso de auditoría interna. Deben de ser, lo más recomendable es que sea gente que quiera ser auditor interno. Es muy mala práctica el hecho de obligar a alguien a que dentro de la organización sea auditor interno. ¿Por qué? Porque no va a hacer bien su trabajo. Sí, que no sea esa exactamente pues su tarea, bien lo dijiste, ¿no? Sí, hay perfiles, hay gente que es muy analítica, es gente que es muy precisa para estar revisando. Tienes que buscar ese tipo de personas o personalidades que sea muy asertivo a la hora de estar revisando puntualmente la norma. Pero sí es posible entonces que entre personal de la misma empresa, tanto como externos. Sí, mira, la auditoría interna regularmente se hace por personal interno, es lo ideal que se haga por personal interno, pero hay empresas que sí subcontratan el servicio por un tercero que les puede hacer esas auditorías internas. Por costos es más conveniente hacerlo internamente y puede participar cualquier tipo de persona, desde la parte directiva hasta la parte operativa. De hecho, en la experiencia que yo tengo en las empresas, hay gente que está dentro de los procesos que es muy buena para auditar, pero muy buena, que es muy metódica y que sabe hacer muy bien los procesos de auditoría. Deben de ser íntegros, deben de ser claros, deben saber reportar, porque es muy importante que sepan reportar, que no haya un conflicto de interés entre áreas. No puedes poner a auditar a un subordinado, a su mismo jefe, porque puede haber ahí un conflicto de interés, o la misma área. Entonces tienes que designar auditores con la competencia. Por ejemplo, si vas a auditar calidad, pues a lo mejor designas una persona de producción para que vaya y audite calidad. Si vas a auditar diseño y desarrollo, pues a lo mejor designas a alguna persona de calidad que vaya y audite diseño y desarrollo. Entonces así es como debes de jugar con el equipo auditor. Y sobre todo tienen que ser muy comprometidos. Es muy importante para el equipo auditor la confidencialidad. No se vale que termines tu proceso de auditoría, vayas a comer y en la hora de la comida, mira, ya me encontré. Platiques todo lo que salió mal. Salió mal. Oye, ¿sabes qué? Acabo de ir a auditar la parte de producción y me encontré esto, me encontré el otro. Y ya se hace ahí, oye, ya le levantaron no conformidades al área de producción. No. O sea, deben de ser un equipo confidencial en el caso de la información que se maneje, porque eso solamente es para el reporte de auditoría. Es una muy mala práctica de repente estar compartiendo esa información. Y muy difícil de controlar, ¿no? Me imagino. O también que en el caso de que se haga algún aviso de, oye, vamos a fijarnos especialmente en esto para que tengas cuidado. O sea, puede haber bastante esas situaciones, ¿no?, dentro de una empresa. Sí, y luego es muy común que tú te llevas bien con la persona, tienes muchos amigos dentro de la empresa,
Y cuando haces la auditoría, a veces no hay una seriedad como tal en ese proceso de auditoría. Sí. Entonces, el equipo auditor sí tiene que ser muy tajante y decir, ¿sabes qué? Empiezo mi proceso de auditoría y aquí en adelante comenzamos con esto para que sea realmente objetivo y que le saques un provecho adecuado sobre este tema. Muy bien. Y bueno, en cuanto a cada qué tiempo se recomienda hacer esta auditoría. Mira, se tiene que retar el sistema de gestión por lo menos una vez al año, Hay organizaciones que lo pueden hacer 1 o 2 veces por año, lo más común, o incluso hasta 3 veces por año, dependiendo de las necesidades de la organización. Cuando ya una organización ya tiene una madurez un poquito más fuerte sobre el sistema de gestión, regularmente hacen los procesos de auditoría una vez al año. Pero cuando todavía están en implementación, que están mejorando, que quieren seguir creciendo, que quieren seguir madurando al sistema y a las personas, lo hacen más corto, hacen periodos más cortos de auditoría. Y también es una muy buena práctica. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían los beneficios que tú me podrías dar de hacer esta auditoría interna? Mira, como tal, la norma te pide que tengas una auditoría interna, entonces no te vas a escapar de tener tu proceso de auditoría. ¿Cuál es el beneficio? Que la gente va a estar acostumbrada a los procesos de auditoría. Entonces, eso le va a ayudar mucho a la gente que cuando llegue un proceso de auditoría externa, ya de tercera parte, ya estén más acostumbrados a que les pregunten, que los entrevisten, que estén menos nerviosos, porque a veces por nervios se nos puede ir algún documento, o sabes que no me acordé, o algo por el estilo. Entonces, cuando tengas un proceso de auditoría fuerte, eso va a ayudar a que la organización vaya creciendo y madurando. Y eso va a ayudar muchísimo a que las personas sientan la confianza de que cuando venga un proceso de auditoría externa, con toda la tranquilidad, tengo mis documentos, tengo esto, tengo el otro, y no hay ningún problema sobre el tema. Sí, además, con base a los resultados que tuvieron en la auditoría interna, es en lo que se va a trabajar para cuando venga la auditoría externa de algún estándar, pues ya se tenga a lo mejor un poco visualizado más las oportunidades de mejora, ¿no? Sí, claro, o sea, todo lo que sale en la auditoría interna se va a trabajar y hay planes de acción. Entonces, sobre esos planes de acción se van a trabajar la organización y sobre eso la gente va a ir visualizando. ¿Sabes qué? Esto me lo pude haber encontrado en la auditoría de tercera parte, lo voy a trabajar y ya cuando llega la auditoría de tercera parte pues ya está trabajado. O sea, realmente ya es un proceso mucho más sencillo y sobre todo le da mucha confianza a la gente. Claro. Porque sí nos ha tocado experiencias en tercera parte que no están muy acostumbrados a recibir auditorías, se ponen muy nerviosos, se les pierden los documentos, lo acabo de ver aquí lo tenía y no lo encuentro. Entonces, se van acostumbrando a los procesos de auditoría y te vas haciendo más competente y la organización va siendo más competente. Y sobre todo si tienen el apoyo de la alta dirección, creo que es un proceso muy favorable que les va a dejar y les va a redituar muchísimo en el sistema de gestión. Muy bien, bueno pues Germán, ¿qué te parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Sí. Ahorita continuamos con más de este tema en Global TV. Muy bien. Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria. Tiempo del Noreste, Pacífico, Centro, Bogotá, Santiago y Caracas, Buenos Aires. Global TV, compartiendo conocimiento.
Global TV y bueno, estamos platicando acerca de la importancia de las auditorías internas en las empresas. Germán, nuestro experto en calidad, nos platicabas entonces un poquito en términos generales qué es la auditoría interna, cómo debe ser este equipo y cuáles serían los beneficios de tener esta auditoría. Tenemos una pregunta del público que me gustaría agregar. Edgar Velázquez Espinosa nos pregunta ¿cómo se justifica la competencia de los auditores internos? Sí, es muy importante justificar la competencia de los auditores internos. Regularmente lo que hacen las organizaciones es solicitar un curso en alguna empresa especializada para este tema, o incluso el auditor líder, que es el que debe de tener la competencia y soportada por algún documento oficial donde tengan esa competencia del sistema de gestión. Él les puede impartir ese curso internamente también, sería una práctica común y que también nosotros lo tomamos como válido en un proceso de auditoría. ¿Cómo tenemos que justificar? Los auditores, independientemente de que tengan este curso, después de los procesos de auditoría interna, se tienen que estar evaluando. Podemos encontrar que hay auditores que son muy buenos, pero el auditor líder los tiene que estar evaluando uno por uno, porque podemos encontrar detalles que de repente las mismas personas internas se estén quejando de ellos porque ha sido muy inquisitivo o ha sido un poco agresivo a la hora de la entrevista o realmente no cumplió con los tiempos, llegó tarde, situaciones de ese estilo. Entonces sí se tiene que estar evaluando y se tiene que ver la competencia del auditor. Regularmente cuando un auditor interno se empieza a enrolar en este tema, es muy normal que lo mandemos o que lo manden las organizaciones como observador, para que poco a poco vaya tomando la competencia y vaya viendo cómo se hacen los procesos de auditoría. Es muy buena práctica que el auditor líder vaya como haciendo el coach con los demás auditores internos para que poco a poco los vaya liberando. Y sí, definitivamente, si tienen, entre más competencia tengan del proceso de auditoría, del sistema de gestión que se esté auditando, sí es más conveniente y tener la evidencia sobre esa competencia. ¿Cuántos auditores debe tener este equipo? ¿Es uno por departamento o cómo se decide? Mira, lo ideal sería que hubiera muchos auditores para poderlos tomar y poderlos aprovechar en los diferentes procesos de auditoría. Normalmente, como es trabajo extra que te implica dentro de la organización, tú tienes tu trabajo normal, pero ya eres auditor interno, te implica más trabajo. Entonces mucha gente a lo mejor dice, oye, pues no me van a pagar más, ¿cómo voy a hacer más trabajo si tengo que hacer esto, si tengo que hacer reportes, tengo que hacer mi lista de verificación, tengo que hacer más cosas? A veces no es tan fácil conseguir auditores internos, pero sí es muy recomendable tener, no hay un número, pero sí dependiendo del tamaño de la organización, sí depende mucho que tengas tú en un equipo de auditores, porque hay veces que ese auditor interno no lo vas a poder utilizar porque tiene otras actividades. Entonces, sí es bueno que tengas 3, 4 y que no nada más tengas 2 o 3 que solamente te van a, como que va a ser muy repetitivo cada que te auditan, ya conozco a fulanito de tal y ya sé cómo auditan, ¿no? Es importante irlo rotando en diferentes áreas para que la gente no se acostumbre a un mismo auditor. Sí, quizá pueda también dar una visión más objetiva, ¿no? Entre más opiniones haya de auditores distintos. No, y es muy padre porque, por ejemplo, hay gente de compras que va a auditar producción. A lo mejor ellos son muy administrativos y hacen ahí sus actividades administrativas, pero van y bajan a producción y preguntan muchas cosas que la gente de piso se queda, bueno, eso no lo había visualizado. O al revés, hay gente de piso que va y audita oficinas y que se llevan una grata sorpresa a la hora de, qué bien, nunca me habían preguntado eso, lo voy a tomar en cuenta. Entonces sí es muy padre tener un buen equipo de auditores dentro de la misma compañía. Claro. Y bueno, hablando de la evidencia, ¿cuál sería la evidencia objetiva dentro de un proceso de auditoría? Sí, lo que ya platicábamos, entrevistas, evidencia documental, y el recorrido durante los procesos de auditoría. Todo eso sería tu evidencia objetiva con el cual tú puedes determinar si es o no conforme o cumple o no con el requisito de la norma o del estándar o una norma aplicable, en este caso legal, o un procedimiento interno. Germán, bueno, en tu experiencia, ¿cuáles serían los peores escenarios que se podrían encontrar en una auditoría interna? Hay muchos. El primero, que creo que es el que de repente nos pega a todas las organizaciones o es más común dentro de las empresas, es que la alta dirección no te apoye en tus procesos de auditoría interna. ¿Por qué? Porque no hay una seriedad
y no se le da el peso que debe tener una auditoría interna. Entonces se hace la auditoría interna por cumplir con el requisito, pero si no tiene el apoyo de la alta dirección, pues realmente no tiene resultados, porque tú reportas, haces tu reporte, haces tus hallazgos y los pasas a las demás áreas, pero si no tienes el soporte de la alta dirección, las demás áreas, pues lo voy a dejar para luego, tengo más chamba. Eso es algo, un escenario muy, muy fuerte, que muchas organizaciones lo viven, y es muy complicado tener ese panorama. Otro escenario es de que haya un proceso de auditoría donde el encargado del área donde vas a auditar tenga la mala costumbre de decir, estoy muy ocupado, espérame, y no te puedo atender, Están retrasando el proceso de auditoría. Eso es algo pesado y es un escenario no favorable para un proceso de auditoría interna. Esos son los dos casos que creo que pueden afectar muchísimo, y sobre todo también que el auditor interno no tenga esa habilidad o esa competencia como para llegar a entrevistar a un mismo compañero, porque al fin de cuentas son compañeros, y separar esa parte de amistad o incluso de enemistad, porque también puede haber ahí de repente piques entre áreas, y separar lo que es un proceso de auditoría contra lo que es lo personal. Lo personal, exactamente. ¿Y qué se podría hacer para evitar estos casos? Sí, definitivamente es preparar muy bien a tu equipo de auditor, y sobre todo hablar con la alta dirección y ponerse de acuerdo. Siempre que inicie un proceso de auditoría, siempre se hace una reunión de apertura como fuera una de tercera parte, pero si la alta dirección te apoya desde un principio y está en el proceso de auditoría, es algo que te va a ayudar mucho durante todo el evento, porque el evento no se termina solamente cuando haces el proceso de auditoría interna, se termina hasta que se cierran los hallazgos, que puede pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, incluso hasta un año, dependiendo de la gravedad del hallazgo que se encontró. ¿Y qué tan fuerte debe ser o qué tan estricta podría ser esta auditoría interna? Mira, yo lo recomendable y lo que siempre se hace en las auditorías internas es que dicen que se den hasta con la sartén, ¿no? O sea, que se den con todo, área contra área. No se trata de enemistarse ni de pelearse, pero sí es hacer una auditoría muy, muy fuerte. La ventaja que tiene la auditoría interna, que tú puedes designar tiempos más prolongados para un proceso de auditoría. Entonces, esa auditoría es muy puntual y te puedes ir por proceso con toda la calma del mundo, revisando los documentos, registros, información, recorridos. Lo puedes hacer con más calma. Entonces, cuando ya llega el proceso de auditoría de tercera parte o de certificación, todo lo que ya encontraste en tu auditoría interna, que lo hiciste muy fuerte, a veces dicen, no, yo le tengo más miedo a las auditorías internas que a las de externas. ¿Por qué? Porque hacen los procesos muy fuertes, y cuando llega la auditoría externa, no, estuvo más tranquilo. ¿Por qué? Porque nosotros, igual que ellos, tomamos muestras, pero las muestras de ellos son más profundas porque tienen más tiempo y conocen más el proceso porque están más metidos dentro del sistema de gestión. Entonces tienen que ser muy duras. Para mí deben de ser totalmente, casi que digan, me tocó el auditor fulanito tal, ya sé que él es bueno para auditar. Va a ser fuerte la auditoría, que nos tengan en ese concepto pues en las auditorías internas. Sí, hasta puede ser como llevar a la empresa a su máximo reto, puede ser en las auditorías internas, para que, como bien dices, cuando llegue internas, para cuando llegue la auditoría externa, ya se sientan un poco más tranquilos, no se sientan tan nerviosos y sepan que pues ya pasaron lo más difícil, ¿no? Puede ser. Sí, no, y aparte, como ya los hallazgos que se derivaron de esa auditoría interna ya los trabajaste, ya cuando llegue el proceso de auditoría externa va a ser mucho más fácil, mucho más fácil, y la gente va a estar más acostumbrada. Eso es una herramienta favorable. Claro. Pues bueno, Germán, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Me gustaría, por favor, si nos agregaras algunos consejos para realizar buenas auditorías internas a las empresas. A las empresas, mira, principalmente hablar con la alta dirección, que cuenten con el apoyo de ellos, que formen un buen equipo de auditores internos, que la gente realmente quiera ese compromiso de ser auditor interno, porque si es un compromiso, es bueno de repente también identificarlos dentro de la organización, ¿sabes qué? Con una camisa, con un chaleco, con lo que sea, pero que la gente note que hay un auditor interno que tiene la competencia. Capacitar mucho al auditor para la forma de cómo entrevistar a la gente, cómo escucharlos, porque a veces ahí también hay mucha molestia a veces con las entrevistas, y la gente se empieza así como que a desesperar un poquito con los procesos de auditoría interna. Entonces sí, cuidar mucho el auditor y sobre todo mucho la confidencialidad. Eso es clave. Para mí es algo
dentro de la organización muy clave, cuidar la confidencialidad de los auditores internos. No se vale que se estén divulgando, ¿sabes qué? Encontré esto, pasó esto, esta persona se me puso nerviosa, hizo esto, entonces no es una muy buena práctica. Entonces los consejos serían competencia del equipo auditor y sobre todo tener la alta dirección de tu lado. Esa parte creo que sería los consejos principales para llevar un buen proceso de auditoría interna. Muchísimas gracias, Germán, por tu experiencia y conocimientos que nos compartes. Seguramente será pues de gran utilidad para las empresas. Y bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos también el próximo jueves vamos a estar platicando acerca del tema puntos clave a auditar en vigilancia, verificación y validación. Nuevamente, gracias, Germán. No. Gracias a todos ustedes. Esto fue todo hoy en Global TV, compartiendo conocimiento.